Pues muy buenas tardes a todos, un gusto estar con ustedes y bueno, tenemos una mesa en donde, como les mencionaba ayer, hemos abordado durante 2 años el estudio del perfil del docente en el ámbito bibliotecológico y de documentación a nivel internacional. Y en esta mesa vamos a presentar algunos resultados de esa investigación. En primer término, les quiero presentar a la doctora Orlando Jaramillo, que nos visita de la Universidad de Antioquia, de la Escuela Interamericana de Bibliotecología. La doctora, bueno, tiene un amplio reconocimiento, no solamente a nivel nacional, sino internacional, y ha participado de manera activa durante los últimos 6 años en este seminario de educación bibliotecológica. Vamos a ceder la palabra a la doctora Orlando y por favor todas sus preguntas las anotan para que al final de las ponencias abramos una sesión de preguntas y respuestas. Adelante, doctora, por favor. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes para todos y todas. Muchas gracias a la máster Carla Rodríguez por tanta hospitalidad. También a la doctora Lina Escalona por toda esta preparación, por la logística y por darle vida a este seminario que ya se aproxima a su primer decenio. Les voy a presentar los resultados de la investigación sobre el perfil hecho en Colombia. Entonces, para contextualizarlos, primero tengo que hablar de las universidades y cuáles son los programas que existen, porque el contexto nos va a determinar muy bien ese perfil. Si es una universidad pública, si es una universidad privada, la naturaleza siempre va a estar determinando ese profesor, esa caracterización. Entonces, en Colombia, aunque tenemos 6 universidades que ofrecen la formación en bibliotecología, ciencia de la información, archivística, documentación, todas tienen diferentes denominaciones de sus programas y a su vez diferentes titulaciones. Y eso también nos va a dar unos rasgos distintivos. También es necesario notar que la investigación no se hizo sino en 4 universidades, 2 de carácter público y 2 de naturaleza privada. Me devuelvo. Yo pertenezco a la Universidad de Antioquia, que es de carácter pública, y la otra va a tener una connotación muy importante, que es la Universidad del Quindío, también pública, y de la cual nos va a dar un sesgo, nos va a desviar mucho la muestra, porque fue donde contestaron el mayor número de docentes y es una universidad que ofrece su programa de manera virtual. ¿Cuál fue la metodología? La metodología tuvo 3 fases. Una primera fase de investigación documental que no la vamos a presentar, pero que es muy importante porque en esa fase nos damos cuenta de la importancia de investigar el tema. O sea, investigamos mucho sobre el perfil profesional, sobre el estudiante, sobre el egresado, pero no nos hemos dedicado el tiempo a mirarnos nosotros, cómo están los profesores. Y ahí nos vamos a dar cuenta que no hacemos parte de la agenda de investigación, de las agendas de investigación en bibliotecología, ciencia de la información, en documentación, en archivística. Esta es una investigación muy importante en lo que hizo el seminario, porque es abrir el camino y es mostrar nuevas rutas de investigación en el área. ¿Cómo le quito esto?
La computadora. La segunda parte tiene que ver con la aplicación de instrumentos. Se hizo una encuesta en línea, se tuvo más o menos 4 meses, se revisaron los currículos de los profesores y como una universidad que no nos respondió, entonces hubo la necesidad de buscar en el CBLAC, que es el repertorio bibliográfico colombiano de la mayor institución en investigación, o sea, las hojas de vida de conciencias, en el directorio site o SIT y en la web de las universidades. Y ya la tercera fase entonces tiene que ver con los resultados de investigación, que es donde nos vamos a detener en esta noche. Para esos resultados entonces hicieron matrices de análisis. Les cuento que ya vamos a ver ahorita un cuadro que nos va a representar la totalidad de profesores adscritos al área, y de esos profesores vamos a mirar también cuántas respuestas obtuvimos, que corresponde a una tasa de retorno del 57. En total fueron 95 encuestas, pero no todas diligenciadas por los profesores, porque recuerden que a los profesores de la universidad buscamos todo su currículo por otros medios. La primera fase, a grosso modo entonces les digo que se hizo la búsqueda en Colombia, la delimitación geográfica a Colombia, porque es mi país, ya cada país va a presentar sus resultados, y no se encontró ni un solo estudio sobre el perfil del docente en el área de la ciencia de la información. Entonces, dada esa situación, se cambió el criterio para América Latina y España, y con resultados muy escasos. O sea, es muy poco lo que uno encuentra acerca del perfil del profesor en nuestra área, y los estudios que más encontraron tienen que ver con los perfiles profesionales y con la educación bibliotecológica, ¿sí? Y están dados en el marco del seminario que estamos haciendo durante esta semana. También hay unos buenos estudios en España que con relación a todo ese tema de lo que nos hablaba ahora Carlos Miguel, del convenio de Bolonia. Entonces correspondió mirar esos perfiles también docentes, no solamente los perfiles profesionales, sino también los docentes. Nos vamos para la segunda fase, la aplicación de los instrumentos. Fundamentalmente se aplicó la técnica del cuestionario, entonces por eso es un tipo de investigación más de enfoque mixto, porque tenemos unos porcentajes, pero también a la luz de unas interpretaciones dadas por los contextos de las universidades. En total, en el Sistema Nacional de Educación Superior, el SNIES en Colombia, encontramos que hay 169 profesores en las 4 instituciones que lo comenté: la Universidad de Antioquia, la Universidad de La Salle, la Universidad Javeriana y la Universidad de Quindío. Pero esa población total tiene diferentes características, porque nosotros, no todos los profesores tienen la misma forma de vinculación. En Colombia podemos establecer 3 tipos de vinculación. Una vinculación que son los profesores que se ganan el concurso en entidades públicas, que son los profesores vinculados. Una segunda tipología de vinculación que tiene que ver con los profesores ocasionales o a término definido, que regularmente están por 1 año y se les sigue renovando el contrato. Y una figura que está muy dada de universidad pública, que es al profesor que se le paga por el número de horas que dicte, que es el profesor que nosotros llamamos de cátedra, que para ustedes es otra cosa, que es como el profesor contratado por horas. Y ese fue el mayor número de profesores que encontramos, y lo que nos desvía un tanto los resultados, porque este profesor va a tener otro tipo de condiciones en la institución. Entonces ahí estamos viendo esos resultados, como el mayor número de profesores vinculados los tiene la Universidad de Antioquia, y como el mayor número de profesores que respondieron a la encuesta corresponde a profesores que se les paga por hora dictada. ¿Qué encontramos entonces? Una de las principales características de los profesores del área de la ciencia de la información en este momento es que se está dando un relevo generacional. ¿Qué quiere decir eso?
Los programas en Colombia llevan entre 45 y 60 años de antigüedad, entonces en los últimos 15 años se ha venido dando todo ese proceso de jubilación, lo que implica que se empiece a cambiar esa planta de profesores, haya una renovación, y de ahí que los profesores no tenemos ya tanta experiencia como en otro momento, porque el rango más alto va a estar entre los 5 y los 15 años de experiencia. El área de desempeño de los docentes, de los que nos contestaron, esos 95 profesores, está marcada en la parte de fundamentación y caracterización de la información. Si ustedes recuerdan las áreas disciplinares, regularmente hay 8 áreas establecidas por los diferentes organismos internacionales, la ALA, el SLA, y entonces aquí encontramos que los profesores están vinculados en mayor porcentaje, un 36-37% en el área de fundamentación y caracterización de la información, y continúa con el área de las TICs. Igualmente la parte de gerencia, muy preocupante que la columna vertebral, como que el core de la formación en ciencia de la información, tiene que ver con análisis y organización de la información, y es donde encontramos el menor número de profesores, al menos los que contestaron la encuesta. Uno podría interpretar ese dato en que es un área demasiado especializada y que los mismos profesores están dictando todas las asignaturas que corresponden a esta área. Sería pues como una de las explicaciones. Luego tenemos esa experiencia laboral no docente. Vamos siempre a tener en cuenta ese primer dato del tipo de contratación. Entonces, si el profesor no tiene una contratación a término indefinido o por un término a un término más o menos de un año, entonces nos va a dar que es un profesor muy fluctuante, que viene y que va. Entonces va a tener también una experiencia laboral por fuera. Miremos que es un porcentaje muy alto, tiene una experiencia laboral del 67%, pero que esa experiencia laboral, él dice que va a estar dada más que todo en las diferentes tipologías de unidades de información. Formación posgraduada, la característica es del 63%, ¿sí? Y encontramos que la principal área es sociohumanística. Eso es bien importante porque recordemos que hay un área, no es un área disciplinar, pero siempre tenemos un campo formativo, sobre todo en las universidades de carácter público, porque en su modelo pedagógico o en su modelo educativo siempre está esa formación sociohumanística. Y el 68% nos dijo que tiene una actualización disciplinar y vuelve y juega el área de fundamentación y caracterización de la información. Y ya ahí sí, en esa actualización, la gestión documental y el área de organización. En cuanto al área de investigación, entonces si nosotros recordamos la intervención anterior del profesor Carlos Miguel y lo que hemos venido viendo durante el seminario, donde decimos que hay 3 ejes que son de dominio del profesor universitario, la docencia, la investigación y la extensión, tendríamos que mirarla también esa caracterización del profesor. Y vemos cómo en la investigación solamente un poquitico más allá del 50% está desarrollando la investigación. Tendríamos que mirar también qué pasa ahí. Y en productos de investigación, si investigamos, tenemos que tener unos productos de generación de nuevo conocimiento. Miremos que solamente el 35% da cuenta de tener producción. En cuanto a la participación en eventos que tienen que ver con esa parte de la proyección a la sociedad, de esos intercambios, también los datos no son muy halagadores, porque solamente el 58% nos dice que tiene esa participación. Y ya en cuanto a expositor, no es equivalente a ese 58%. Algo donde nos quejamos, todos somos profesionales y vamos a la docencia con el diploma profesional, pero no con la pero no con esa formación docente. Entonces ahí vamos a tener reflejada esa característica, solamente el 48% tiene formación pedagógica. Y en
en esta gráfica de Boyan nos vamos a dar cuenta que casi toda tiene que ver con la docencia universitaria. Este dato también está sesgado porque recuerden que el mayor número de profesores que respondieron a la encuesta pertenece a un programa que es totalmente virtual. Entonces obviamente ellos tienen que tener buen manejo de las tecnologías y tienen que estar en esa formación docente porque la requieren mucho más que nosotros. No quiere decir que nosotros que tenemos la presencialidad no la requerimos, pero estos tienen que tener más dominio de las metodologías, las didácticas, etcétera, etcétera. Conclusiones. Lo primero que ya les dije, hay una ausencia de investigaciones sobre el perfil docente en Colombia. Hay un poquito más en América Latina y con mayor énfasis en España. Los perfiles, no se puede hablar de un único perfil docente porque este va a estar determinado por las áreas disciplinarias donde se mueve. Entonces tendremos que hablar de perfiles diferenciales, transversales, flexibles y polivalentes que van a estar dados también con ese momento histórico del profesor. Entonces, si en este momento es más investigador, entonces su perfil va a estar orientado más a la investigación, pero si está más en la proyección de extensión a la comunidad, ese perfil va a tener esa característica, y si está más anclado en la docencia, obviamente va a estar ahí. En Colombia hay unas condiciones propias porque nosotros nos regimos por unos sistemas donde, sobre todo en la entidad pública, donde hay toda una condición jurídica para la vinculación, para la selección, la vinculación y los méritos docentes, y entonces van a estar dados siempre bajo esos criterios, ¿sí? Y eso nos hace diferenciar un tanto de los profesores estatales de los otros empleados estatales y también del profesor de universidad privada. Igualmente los procesos de autoevaluación están ayudando mucho al mejoramiento del perfil docente. ¿Por qué? Porque para poder tener la acreditación de alta calidad le van a exigir que las universidades vayan teniendo profesores con formación posgraduada, que tengan igualmente publicaciones, que hagan investigación, etcétera, etcétera. Faltan 2 diapositivas. La naturaleza de la universidad también define los parámetros de contratación. Entonces no es lo mismo ser profesor de universidad pública a ser profesor de universidad privada. En la universidad pública te tenés que ganar un concurso y en la universidad privada vas a tener otras condiciones. Igualmente el tipo de profesor también te va a definir esa característica, y el tipo de programa, si es virtual, es muy distinto al presencial. Finalmente, entonces, lo más importante es la caracterización de los profesores de Ciencia de la Información en Colombia, Bibliotecología, Archivística y Documentación, es que encontramos que el 56% tiene formación pedagógica y experiencia docente, el 58% está en investigación y divulgación de nuevos conocimientos, y el 57% participa en actividades de proyección y extensión a la comunidad. Finalmente ya les dije que el tipo de profesor que nos respondió nos distorsionó mucho el estudio, y que estos profesores tienen un amplio manejo de las TIC y formación pedagógica. Igualmente, entonces, es muy necesario pensar una docencia universitaria que requiera de la investigación, que haga la investigación, porque es la forma de estar generando nuevo conocimiento y llevándolo a las aulas. Bueno, muchas gracias. Perdón, porque sí tenemos el tiempo encima. A continuación les presento a la doctora Rosaelba Chacón Escobar. Ella es profesora e investigadora del Plan de Estudios de Bibliotecología y Gestión de la Información de la Universidad Autónoma de Chiapas en México. Doctora, por favor, 15 minutos para su presentación. A la doctora Lina, que es nuestra coordinadora de este seminario de educación bibliotecológica. Me voy a permitir rápidamente hacer unos comentarios que tienen que ver
con el programa de investigación y está circunscrito en el macroproyecto Perfil Docente y su vinculación con el modelo educativo. Es un proyecto colectivo, como ustedes ya vieron, en los que participamos instituciones de Madrid, la Escuela de Antioquia y bueno, San Luis Potosí, la UNAM y la UNACH, entre otros. El proyecto se inscribió en el área de educación bibliotecológica, la línea de investigación, evaluación. Este proyecto dio inicio el 14 de febrero del 2015. Su fecha de término está programada para el 10 de diciembre del 2017, por tanto, esta participación lleva por título La Comunidad de Académicos de Bibliotecología y Gestión de Información en la Universidad Autónoma de Chiapas. El perfil de docente del área bibliotecológica ha sido poco abordado por los estudiosos del área. El tema en México solo se ha abordado desde la perspectiva de algunos tesistas a partir de estudios de caso, como el trabajo del perfil docente de bibliotecología en México, realizado en 2003. Es un estudio descriptivo en el cual se determinaron las características académicas de los docentes de 5 instituciones educativas del país. El problema de investigación, los estudios realizados sobre el perfil docente y sobre los modelos educativos que se han venido desarrollando de manera independiente. Sin embargo, muchos han insistido en que la educación superior debe continuar a contribuir a la formación de profesionales con un sentido crítico, creativo y emprendedor para enfrentar estos retos de las sociedades de la información y del conocimiento, y para lograrlo uno de los elementos claves es el docente. Las preguntas de investigación que nos planteamos todas las universidades que estamos participando en el presente proyecto: ¿en qué medida el perfil del docente es congruente con el modelo educativo que permea el currículum de las escuelas de bibliotecología y documentación en Iberoamérica y el Caribe? ¿Cuáles son los estilos de enseñanza y cuáles son los modelos educativos que permean el currículo de las escuelas de Iberoamérica y el Caribe? El marco teórico, por mencionar algunos, a Piaget, Friedrich, Vygotsky, Proyecto Turing, enfoque de competencias, que algunos de ellos los tenemos, perfil docente, Bueno Escudero. El objetivo general del proyecto fue analizar la congruencia entre el perfil del docente y el modelo educativo que permea el currículo de las escuelas de bibliotecología y documentación en Iberoamérica y el Caribe. Los objetivos específicos fueron identificar el conjunto de conocimientos, habilidades y aptitudes de los docentes de las escuelas de bibliotecología y documentación. Identificar los modelos educativos que permean en el currículo de las escuelas y determinar también las estrategias institucionales que se han implementado para que el perfil del docente sea congruente con cada modelo educativo. La hipótesis del docente es entendido como el conjunto de conocimientos, habilidades y aptitudes. Bueno, pues la metodología de investigación fue considerado con un enfoque de complementariedad, metodología. Y también es importante mencionar que la presente investigación es un estudio de caso. La población encuestada fueron los docentes de bibliotecología y gestión de la información en la Universidad Autónoma de Chiapas. El método directo de la recolección de datos fue la técnica de la encuesta y el instrumento empleado fue el cuestionario. Gracias. ¿Cuál es el entorno nacional que tenemos en Chiapas? Forma parte de México, está ubicado en la región suroeste del país, limitando al norte con Tabasco, al este con Guatemala, al sur con el Océano Pacífico, al oeste con Oaxaca y al noroeste con Veracruz. Posee 122 municipios, representa el 3.74 del territorio nacional, con 5.217.908 habitantes, algo así como parecido al de ustedes. Por detrás está ubicado de México, Veracruz, Jalisco, Puebla y Guanajuato. Fue fundado el 20 de septiembre de 1786. El contexto que nosotros tenemos en nuestro estado, particularmente la carrera de bibliotecología, está en el centro de la ciudad, que es la capital del estado de Chiapas,
y está ubicado en la Facultad de Humanidades, Bibliotecología y Gestión de Información. La formación de recursos humanos se inició precisamente hace 25 años cuando la universidad asume el compromiso de la formación de los recursos humanos en bibliotecología, y precisamente en el 2002 iniciamos por recomendaciones del organismo acreditador CIES, se inicia con una modificación curricular y de bibliotecología pasa a bibliotecología y gestión de información. Recientemente, en el 2008, es acreditado el programa, y en el 2016 nuevamente adquiere la reacreditación. La matrícula de estudiantes en este ciclo escolar enero-julio del 2016 corresponde únicamente a 48 alumnos inscritos. Sí hemos bajado enormemente la matrícula. Llegamos en el 2008, llegamos a tener una matrícula de 300 estudiantes. ¿Sí? La planta docente la constituyen 20 profesores, de los cuales son 5 mujeres y 15 varones. Y quiero comentarles también que los encuestados únicamente fueron 19, un profesor que por cuestiones de salud en este momento no se encuentra activo. El modelo educativo que permea en nuestra facultad se sitúa en la construcción del aprendizaje y la adquisición de competencias. La licenciatura cuenta con un programa de becas que estimula el rendimiento académico de los alumnos de bibliotecología. Como mencionaba hace un rato y lo refirió también la doctora Orlanda, el cuestionario está estructurado por 28 reactivos, y el objetivo fue precisamente identificar el perfil docente de los profesores del área bibliotecológica y documentación. La encuesta está conformada de 6 categorías de análisis, entre ellos datos generales, área de formación disciplinar, área de desempeño docente, área de desempeño en la investigación, de desempeño laboral y de desempeño en divulgación universitaria. En los datos generales, si tenemos una gráfica acá, la edad, por ejemplo, en el caso de nosotros, de estos maestros, permea de los 25 a los 30 años hasta más de 50 años. Tenemos profesores muy jóvenes, y el tipo de contratación de los docentes, tenemos 3 modalidades, que es precisamente los de asignatura por contrato y tiempo completo, que únicamente corresponde a 6 profesores. Esto, pues más adelante vamos a ver que sí es una debilidad. La experiencia docente, como lo comentaba, varía de 2 años, es el que menos tiene, y los que más cuentan, que son los de tiempo completo, más de 26 años. La formación académica también varía. Sus licenciaturas, algunos de ellos son egresados del programa educativo de la Universidad Autónoma de Chiapas, y tienen la maestría en bibliotecología, el 6.25, en educación, y doctorado en ciencias de la información y en educación. ¿Sí? El área de formación disciplinar, bueno, del 81.25 los docentes expresan haber tomado cursos de capacitación. Entre ellos también estos cursos tienen mucho que ver con las materias o las asignaturas que ellos están tomando, y es importante también mencionar que estos cursos de la universidad tiene un modelo educativo, responden a ello, y que de alguna manera en los periodos intersemestrales los profesores tomamos en su mayoría. ¿Okay? El área de desempeño docente, esta es una de las preguntas que se les hacía, si han tomado cursos o talleres. Ellos han optado por la actualización, perdón, y también por la profesionalización. Las herramientas tecnológicas, que fue una de las preguntas también que está incluidas en el cuestionario, ellos las manejan, y bueno, pues ustedes verán acá que sí hay alguna variedad con las que acaba de comentar nuestra compañera Orlanda. Y el manejo de las TIC, decíamos también claramente, aquí había una pregunta, dice: ¿realiza investigación como perfil de su labor docente? Y hubo quien nos dijo que no, que es el 12.5. Regularmente, y mencionaba hace un rato también el doctor Carlos,
que en este caso los profesores de tiempo completo son los que más hacen investigación y tienen producción, probablemente sea por las evaluaciones internas, las políticas internas que tengan nuestras universidades. Es importante mencionar que muy poco de los profesores están trabajando en bibliotecas universitarias, bibliotecas públicas. La mayor parte somos, digamos, estamos en la docencia. En la participación de eventos nacionales, internacionales o locales, pues sí hay una participación por parte de ellos, pero no es representativa, seguramente por las cuestiones de los apoyos o los recursos, porque cada profesor que asiste tiene que, sobre todo fuera de la ciudad o a nivel internacional, tiene que pagar su viaje, en este caso. Muy bien, ¿cuáles serían estas consideraciones preliminares? ¿Sí? En datos generales, que cuenta con una planta docente de 6 profesores de tiempo completo, y este último en diversas modalidades de contratación, como lo comentaba yo hace un rato. La formación académica de los docentes es de posgrado, es un colectivo interdisciplinario, como lo requiere todo plan de estudios. Aunque no todos cuentan con la experiencia en años, en general los profesores están optando por la profesionalización y la mejora continua a través de los cursos, talleres, diplomados, algunos, como mencionaba, con el modelo educativo de nuestra universidad y otros que tengan que ver con la docencia. Quiero mencionar que de alguna manera han llevado estos cursos en la docencia, sin embargo, hay algunos que no tienen lo que es la maestría en docencia, ¿sí? Una de las debilidades para los docentes es que no han tomado cursos de actualización. Bueno, pues aquí sería una situación que se tendría que ver por las autoridades internas de la facultad, ¿sí? Me voy a ir a las debilidades que ya vamos a concluir. El currículum contiene pocas materias relacionadas con gestión de la información y metodología de la investigación. No existe un parámetro que indique cuáles son las competencias obligatorias de los egresados de la licenciatura. Existen discrepancias entre el perfil del bibliotecólogo planteado por el programa con aquel que operan los potenciales empleadores. Limitada la oferta del programa del posgrado de la UNACH, sobre todo para el área de bibliotecología, y está limitada también la difusión de la carrera entre las potenciales estudiantes de educación superior del estado de Chiapas, y esto tiene que ver con cuestiones académicas. Con esto estoy cerrando y quiero compartirles tanto a los profesores como a los estudiantes. Hacer las cosas, que las cosas sucedan, no lo olvidemos, con alegría, talento y conocimiento. Muchas gracias por su atención. Doctora, a continuación presento a la doctora Brenda Cabral Vargas. Ella es investigadora titular de la Universidad Nacional Autónoma de México en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información. Doctora, adelante, por favor. Sí, bueno, también quiero agradecer muchísimo a Carla por el recibimiento, a la maestra Carla. Nos ha dado de veras que, como nos sentimos como en nuestra casa, y a la doctora Dina, muchas gracias también por continuar con este seminario. Bien, yo creo que la metodología ya la han hablado claramente. Sin embargo, los estudiantes se han de preguntar por qué estamos hablando continuamente del perfil y qué sería el perfil. Solamente quiero comentarles que está constituido por un conjunto de competencias que integran conocimientos, habilidades y actitudes que el docente pone en juego para generar esos ambientes de aprendizaje que ustedes requieren. Y bueno, aquí viene una serie de, imagínense todas las actitudes, habilidades, conocimientos que requiere un docente. En México, sí quiero partir de esto, con base a la Ley General de Servicio Profesional Docente y con el soporte de algunos acuerdos, hay una serie de indicadores que permiten medir este perfil del docente, sobre todo en la educación superior.
Debido a que se hizo el estudio dentro de una Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía que pertenece a la SEP, por eso fue que me di a la tarea de ver cuál era este perfil del docente que se requiere y los indicadores que ahí nos estaban dando. Y bueno, este perfil, ¿qué es lo que nos está midiendo? Pues permite conocer las características que debe tener el docente al ingresar como profesor, sobre todo dentro de esta escuela. Y aquí vienen 5 dimensiones muy claras que debe de tener dentro de su perfil: dominar y lo que sería la estructura y los saberes para facilitar las experiencias de aprendizaje significativo. Hace ratito se comentaba por parte de un estudiante, pues, ¿qué debería de tener un profesor? Aquí quedaría muy claro: debe dominar los saberes, debe planificar los procesos de enseñanza y de aprendizaje, sobre todo atendiendo al enfoque que se está dando, evaluar estos procesos de enseñanza, organizar su formación. Aquí se fijan, debe ser una formación continua, no nada más es que ya sabes, sino también en la cuestión didáctica, y llevar a cabo a la práctica procesos de enseñanza y aprendizaje de manera efectiva. Entonces, bueno, se vieron estas dimensiones y este es el perfil que se requiere en la educación superior en México por parte de esto que les estaba yo comentando, ¿sí? Aquí viene una serie de cuestiones que se miden dentro del perfil del profesor, sobre todo constructivista, y en el cual nos dice una serie de elementos o características, habilidades que debe de tener este docente. Por ejemplo, una de ellas que debe promover la autonomía en los estudiantes, diseñar tareas relacionadas con la construcción del conocimiento y una serie de aspectos que debe de transmitir a sus estudiantes. Solamente se los muestro, hay una serie de aspectos que se deben de considerar. Por ejemplo, me gusta: plantear preguntas inteligentes, abiertas, y en el cual animen también al estudiante a generar nuevos y mejores conocimientos. Y bueno, aquí vienen muchísimos más. Aquí se ven algunos aspectos que nos hablan de proponer algunas cuestiones del desarrollo, la autonomía, de la educación y muchísimas más. La investigación, ya hablaron de la metodología, se aplicó, se envió a todos los docentes de la ENGA, tanto de manera presencial como de manera, a distancia. Sin embargo, bueno, los profesores que respondieron, a pesar de que son aproximadamente 44 profesores que a veces manejan tanto la modalidad de distancia como la presencial, y únicamente nos contestaron 14, de hecho 5 mandaron de manera a distancia y los demás tuvimos que estar buscándolos para aplicarles el cuestionario. Aquí se puede ver que hay una cantidad igual entre mujeres y hombres de los profesores. Es el 50 de los que nos mandaron, de los 14 eran 7 y 7 los que nos contestaron. Las edades, esto es muy interesante de ver porque la mayoría de los estudiantes, de los profesores, era arriba de 46, o sea, si vemos la primera mitad es de 46 a 50 y la otra mitad era arriba de 51 años, de los 14 que nos contestaron. O sea, no había menor, sí hay, creo, como 4 profesores que son jóvenes, pero la mayoría ya pasan de los 46 años. Aquí se ve una diferencia por parte de esto. Y bueno, ya no les puse todas las gráficas porque así iba a tardar uno más tiempo, y traté de ponerles en gráfica los aspectos más importantes. La primera, que hay un equilibrio entre hombres y mujeres, o sea, hay equidad de género. Se percibió también que los docentes, en su formación, la mayoría, el 75%, cuentan nada más con la licenciatura y solamente un 25% contaban con un posgrado. De esta parte de los de posgrado, también se puede ver que la mayoría son por asignatura, o sea, por horas, y la otra mitad sí eran dedicados exclusivamente a la docencia. ¿Por qué fue que se puede ver esta diferencia? Sin embargo, no es la realidad, porque como están de manera, los que son de tiempo completo, pues fue a los que pude ir y aplicarles el cuestionario. Sin embargo, bueno,
la gran mayoría dentro de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, pues son por horas. También vemos que la antigüedad de los académicos ya pasan de los 10 años, ¿sí? Estaban, un 25% era el rango de 10 a 14, después de 15, 16 y 17, y el otro 25% pasaban de 20 años, o sea, que se ve que profesores recientes en la EMBA no hay. También otro aspecto que se pudo medir es que en la cuestión de las áreas de las cuales vienen los profesores, muchos son también de comunicación, de administración, o sea, no son únicamente de las carreras de biblioteconomía y archivonomía, sino también vienen de otras disciplinas. Un aspecto que también pude yo ver aquí es de los cursos, de las líneas que están tomando, por ejemplo, esto sí se los puse para que pudieran ver. Los cursos que han tomado van en todas las áreas, van en la de gestión documental, servicio y docencia. También hubo un curso de investigación que de hecho se dio en la semana de verano, en la cual, se les enseñaba a los docentes cómo hacer protocolos, porque a veces tenían problemas en revisar las tesis de sus estudiantes, entonces fue un curso que casi a todos los profesores se les dio, y también la cuestión que tiene que ver con la tecnología. Ahora, ¿cuáles son las materias impartidas? Por eso fue importante aplicarlo esto de investigación y generación de protocolos, porque muchos de los profesores se están dedicando a algunos seminarios o materias que tienen que ver con la investigación. También se han dado cursos en relación a la gestión del conocimiento, por ejemplo, en cuestiones de la CRDA, han ido profesores a actualizarlos en esta materia, y algunos contestaron que sí habían tomado cursos, pero cuando se les preguntó cuáles, dejaron en blanco, ahí yo creo no se acordaban del nombre del curso, o no quisieron decir que no habían tomado cursos porque les daba pena, ¿no? Posteriormente, aquí vemos a qué materias son los profesores que están o que fueron los que contestaron, principalmente en análisis y organización, en gestión documental y en investigación, fueron los que respondieron. Ahora, en la cuestión de herramientas tecnológicas también contestaron pues que sí se habían ido actualizando, y que principalmente en cuestiones que tenían que ver en software de apoyo, en presentaciones, por ejemplo en Prezi, en PowerPoint. Hay maestros que ya son muy grandes, ustedes pudieron ver que hay algunos que ya tienen más de 20 años, y los cuales a veces no sabían ni manejar el PowerPoint porque se les decía que trataran de hacer presentaciones ya diferentes, porque llegaban y hablaban todo el tiempo. Entonces se les pidió. También hubo cursos para hacer mapas mentales y que supieran manejar adecuadamente videos, recursos, otro tipo de recursos. Hubo cursos sobre esto, ¿sí? Y aquí viene la división de cómo se fueron dando estos cursos. También algo que me pareció interesante, y esto también depende del tipo de docente que contestó, es que muchos de los docentes que están impartiendo clases en la EMBA pertenecen al Politécnico. Entonces muchos están en el CIMBESTAB y se dedican a la parte de investigación. Entonces muchos de ellos tienen que publicar. Otra cuestión que sirvió para ver si habían publicado recientemente es que muchos de ellos publican en la revista que tiene la propia EMBA. Entonces como que los obliga, les va diciendo a los profesores, para dentro de un mes te va a tocar que des un artículo. Entonces tiene tiempo, y ya se van rolando como esto. Entonces todos han publicado recientemente. Y ya como conclusión, ¿vieron cómo me ajusté a los tiempos? Se puede decir que la mayoría, sobre todo de los docentes que están en la Escuela Nacional de Biblioteconomía, dominan bien la teoría. Sin embargo, para poder saber si realmente cumple con el perfil que se marcaba a un inicio de las 5 dimensiones que yo les comentaba, se tendría que llevar a cabo otros procesos de evaluación, en los cuales nosotros tendríamos que medir
que también planifica los procesos de enseñanza-aprendizaje, si están de acuerdo con los modelos educativos de la escuela y también si están llevando de manera adecuada la forma de evaluar la transmisión de los saberes. Y pues muchas gracias, y todas las gráficas y datos los vamos a dejar, yo creo, posteriormente para que ustedes vean a detalle los resultados. Gracias. Y respetar nuestro tiempo. A continuación les presento al doctor Joan Pirela Morillo. Él es docente e investigador del programa de Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística en la Universidad La Salle en Bogotá, Colombia. Ha trabajado en investigación durante muchos años y miembro de este seminario desde hace 9 años. Entonces, doctor, le cedemos la palabra. Bueno, muchas gracias. También me uno al saludo, al agradecimiento de manera particular a nuestra querida amiga, la maestra Carla Rodríguez, y la doctora Lina Escalona, coordinadora después de este sueño que emprendimos hace casi ya 10 años allá en la UNAM y que hoy pues ya recoge varios frutos que podemos mostrar. En mi presentación yo voy a partir de una revisión de varios modelos. De hecho, pues asumo como premisa fundamental esta línea del tiempo que vemos acá, porque yo creo que para hablar de los perfiles que tienen los docentes de bibliotecología en las escuelas, debemos ubicarnos en cada uno de los modelos educativos, porque cada modelo educativo engendra o plantea a su vez un determinado modelo pedagógico, modelo curricular y modelo didáctico que recoge, por supuesto, una determinada concepción del docente, del aprendizaje, de la evaluación y del rol o la participación de los estudiantes también. Que cuestiono también ese concepto de alumno, porque si nos vamos a la etimología del término, el alumno es alguien que no tiene luz, y el estudiante, en tanto que le reconocemos su conocimiento previo, trae una luz al aula, y nosotros debemos contribuir para que esa luz se siga encendiendo en el proceso de aprender a aprender y de construir sueños en el aula, porque un aula de clases también es un espacio para la construcción de sueños realizables y posibles. Entonces, dependiendo del modelo educativo en el que nosotros podemos ubicarnos en esa línea de tiempo, será la reflexión acerca de los perfiles de los docentes que van a actuar pues enmarcados en esos modelos educativos, y ahí pues hay varios criterios para clasificar y para asumir en esa línea de tiempo. Nosotros aquí en la UNA, ¿verdad?, pues hemos entendido, hemos interpretado el modelo y lo podemos ubicar en el enfoque cognitivo constructivista o sobre todo constructivista, pero últimamente se han estado planteando también en otras universidades los modelos o los enfoques. Hay quienes dicen que las competencias hacen parte de pues, un enfoque y no es un modelo, y del modelo también que finalmente pues, ha estado tomando mucho auge, conocido con el nombre de conectivista o de charista también, que reconoce la prevalencia o la importancia que se le debe dar en el proceso de construcción del conocimiento a las posibles conexiones que los estudiantes pueden establecer. Entonces también, si tenemos una línea de tiempo como premisa, también podemos asumir pues una relación estratégica y necesaria que va del modelo educativo al perfil institucional, porque cada institución tiene un perfil, tiene unas características, tiene unas condiciones particulares, y son después de estos dos elementos que podemos comenzar a hablar o que podemos plantear un perfil del docente. Entonces, en ese sentido, yo hice una revisión no muy profunda de pues, algunas propuestas que podemos conseguir sobre las competencias que debe tener todo docente hoy, ¿verdad?
Entonces hay varias propuestas, ahí está esta, por ejemplo, de la Consejería de Educación de Castilla y León, donde hay un inventario de 10 competencias que debe exhibir todo docente. Rescato, por ejemplo, como muy importante y como muy trascendente la competencia científica, porque es muy difícil pensar en un profesor que vaya a ser un buen profesor si no es primero investigador de su campo, pero también investigador de su propia práctica docente y también profesional. Tenemos esta propuesta de Álvarez que plantea 7 competencias que debe tener un docente universitario, dentro de las cuales también podría destacar el componente de la metacognición, que pues implica el conocimiento sobre cómo yo puedo conocer, si es que puedo conocer, cuáles estrategias yo podría asumir para llegar a ese conocimiento, y que también implica una reflexión sobre cómo conozco, cómo enseño y cómo puedo seguir aprendiendo, porque quien enseña también aprende permanentemente, aprende de los contenidos que está trabajando y también aprende de ese proceso dialógico, discursivo con sus estudiantes. Tenemos este modelo que es de la universidad, donde yo trabajé por 24 años en Venezuela, en la Universidad del Zulia, donde se planteó un modelo de perfil docente con 5 grandes competencias: la mediación del conocimiento, la promoción sociocultural, la investigación, la orientación, que es muy importante, y la gerencia educacional. De este modelo rescato el hecho de que a veces nosotros en las universidades se nos dice o se suele pensar que no estamos en la universidad para orientar, pero es muy pertinente plantear esa competencia de la orientación vocacional educativa y el acompañamiento permanente a los estudiantes en el ámbito universitario, porque hay diferentes situaciones que pues así lo ameritan, ¿no? Y finalmente estos dos últimos modelos de competencias docentes, sobre todo este último, que es planteado por una red de investigadores donde hay una participación importante de México, de Venezuela y de España, y que se plantean 8 grandes competencias que debe tener todo docente universitario. Y del modelo rescato el hecho de la sistematización de las experiencias docentes, porque uno también puede hacer investigación educativa, pero asumiendo que el aula es un espacio por antonomasia, por así poder plantearlo, donde se puede generar conocimiento sobre la propia docente como un elemento que podemos considerar para generar conocimiento pedagógico y saber didáctico. Bien, finalmente entonces, con base en esos modelos de competencias que están por supuesto incardinados en determinados modelos educativos que se pueden plantear en las escuelas, conseguimos en el caso venezolano que hay cerca de las 4 instituciones que dan la carrera en Venezuela, un total de 50 profesores más o menos en todo el país, 50-55 profesores. Tuvimos una respuesta de los cuestionarios, o sea, 25 cuestionarios respondidos y cargados en la plataforma, en el aplicativo, en donde podemos encontrar que de la Universidad Central de Venezuela, de 30 profesores respondieron 11, en la Universidad del Zulia, de 8 respondieron 5, en la Politécnica Territorial de Lara, Andrés en Blanco, respondieron 8 de 14 que son en total, y de la Universidad de Yacambú, que tiene un programa solamente virtual, respondió solamente un profesor. De este total de 25 docentes encontramos que el 56% son mujeres y el 44% son hombres, cifra que es muy interesante porque esto se ha estado moviendo mucho últimamente en Venezuela. Antes prácticamente el 80-90% eran mujeres, así como la profesión era una profesión femenina, la docencia bibliotecológica también era prácticamente la mayor presencia, pues era de género femenino. En cuanto a las edades, encontramos algunas similitudes con algunos resultados que ya fueron planteados por las compañeras que me precedieron. En este caso encontramos el 68%
de las edades que van entre 46 y 51 años, es decir, que son docentes bastante maduros. El 24% está entre 36 y de 45 años, y nos manchamos, como decimos en Venezuela, entre 25 y 35 años, es un porcentaje muy mínimo, ¿no? En relación con el nivel donde se desarrolla la docencia, tenemos que hay pues, una presencia de los profesores en un 55% en el posgrado y en un 45% en el pregrado. En relación con la situación actual, como profesor, tenemos unos datos bien interesantes porque el 44% son profesores de tiempo parcial y el resto, que se reparte entre el 40% de tiempo completo y 6% otro que puede ser tiempo convencional, etcétera. Pero sí me quiero detener en comentar el dato del 44%, que es un porcentaje importante en el país de tiempo parcial, porque el tener profesores de tiempo parcial pudiera tener ventajas y desventajas en términos de que son profesores que el resto del tiempo están laborando en el área, ¿verdad? Puntualmente en gerencia de servicios y de sistemas de información, pero que el tener ese porcentaje importante de profesores de tiempo parcial nos introduce problemas que tienen que ver con el compromiso, con el sentido de pertenencia, con la apropiación del modelo educativo y cómo se transparenta ese modelo educativo, se hace vida en el aula, porque el docente es el que convierte, o sea, el que concretiza, realiza, y también podemos plantear que hace vida el currículum en el aula, y si no tenemos un docente que está consustanciado con el modelo educativo, pues vamos a tener esa falencia. En relación, ya termino con la formación académica, tenemos que el 75% son bibliotecólogos y hay un 25% que se distribuye entre egresados en letras, comunicación social y en la ingeniería, que todos estos profesores que trabajan con el área de tecnología. En cuanto a los posgrados, la mayor concentración estuvo en las áreas de gerencia, tanto empresarial como educativa, y pues el resto en las áreas que tenemos ahí. Hay un fuerte porcentaje de profesores que nos respondieron con un 52% que sí reciben formación pedagógica. Sin embargo, hay un 48% que es un dato importante también, que no reciben formación pedagógica, pero en la mayor parte de las instituciones encuestadas, o sea, de docentes que pertenecen a pues, esas instituciones, se cuentan con diplomados y con cursos de formación que también hacen parte de la política institucional que los profesores que van ingresando deben tener, deben inscribirse en planes de formación docente como parte de la política institucional. En cuanto a las recomendaciones, ya para terminar, allí hay algunos datos también, pero ya en el documento que vamos a preparar para la publicación posterior hay más detalles de otros elementos, otros indicadores que se tomaron en cuenta en el cuestionario, pero yo sí creo que, y ahí pues coincido plenamente con la doctora Orlando Jaramillo, que debemos proponer un perfil diferenciado por instituciones, pero que maneje algunos elementos comunes en cuanto a las competencias disciplinares, en cuanto a competencias pedagógicas que debemos tener los docentes de bibliotecología, dependiendo además de cada una de las áreas donde nos movemos en el ámbito docente, sobre todo en la parte didáctica, que debe haber como una didáctica particular para cada área de conocimiento que nosotros enseñamos, un componente curricular también muy diferenciado en el perfil, y yo sí creo que en la parte investigadora o la parte investigativa de nuestros profesores, el componente investigativo ya no debe ser más una investigación solamente básica o pues una investigación que se quede, que hay muchas en nuestro campo, en investigaciones documentales o conceptuales, teóricas, sino que demos un paso adelante y nos atrevamos a
pues desarrollar investigaciones que, digamos, estén vinculadas con la innovación y con el desarrollo, sobre todo porque es un ámbito de conocimiento, el ámbito bibliotecológico, donde se está requiriendo de pues mucha generación de conocimiento que pueda generar cambios sustanciales y que pueda también resolver problemas. Y finalmente potenciar un trabajo académico en el ámbito de la América Latina y del Caribe, donde pues sigamos potencializando el trabajo en red para desarrollar saberes didácticos, saberes pedagógicos que estén centrados en la innovación, buscando por supuesto mayores diálogos con los sectores productivos y con las comunidades de todo tipo, con los grupos vulnerables, con las comunidades rurales, etcétera, donde hay un trabajo muy importante que nosotros debemos realizar. Muchísimas gracias. Presentar a la doctora Rosa María Martínez Rieder. Ella es profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias de la Información y directora del Centro de Documentación Histórica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Doctora, muchas gracias. 15 minutos, por favor. Menos. Bueno, déjenme comentarles que como dice la doctora, a mí denme un micrófono y me la paso hablando, por eso los 15 minutos. Bueno, pues muy buenas noches a todos. Yo también quiero agradecer profundamente la invitación de la maestra Carla Rodríguez Sala, directora de la Escuela de Bibliotecología, Documentación e Información de la Universidad Nacional de Costa Rica, a la coordinadora del Seminario Internacional de Educación Bibliotecológica, la doctora Lila Escalona Ríos, y también pues quiero dar un agradecimiento muy especial, ya ando nerviosa, por la hospitalidad del personal académico, administrativo y estudiantil de la universidad. Muchas gracias a todos por su apoyo. Bueno, ustedes se preguntarán por qué estamos tres docentes de México compartiendo nuestros resultados. Bueno, lo que pasa es que México es un país muy grande, donde hay muchos contrastes sociales y donde las escuelas están ubicadas con características geográficas, históricas y contextuales diferentes. San Luis Potosí es un estado que está al noreste de la República Mexicana, tiene 58 municipios. En la capital del estado está ubicada la Facultad de Ciencias de la Información, donde recibe aproximadamente cada año 120 estudiantes, 60 para la carrera de Gestión de Información y otros 60 para la carrera de Gestión Documental y Archivística. La escuela también cuenta con una maestría en Ciencias de la Información Documental y se aplicaron hasta ahorita 22 encuestas, por eso pues no les puedo platicar muchas cosas más que estos resultados previos. Estamos buscando a los demás docentes para que pues nos contesten, ¿verdad? Bueno, también de la planta docente, 14 profesores de tiempo completo, tenemos doctorado y 2 profesores de tiempo completo tienen la maestría. El plan de estudios, los planes de estudio, perdón, están diseñados por competencias y las 6 competencias principales que se plantean en los planes de estudio, pues es la científica, la técnica, la metodológica, la social, la cultural, la económica y desde luego como parte transversal está las tecnologías de información y comunicación. Bueno, el perfil del docente no se los muestro porque entre conocimientos, habilidades, actitudes y valores tiene más de 50 características y me voy a acabar el tiempo en eso nada más, ¿verdad? Bien, ahorita, bueno, de los resultados previos, pues tenemos que se le está dando mayor énfasis a los cursos en pedagogía, por ejemplo los de tutoría o conflictos en el aula, y bueno, vamos a ver ahorita los resultados. Hay un cuerpo académico que trabaja colegiadamente en redes
que se denomina Servicios y Políticas de Información, y al interior de ese cuerpo académico, bueno, pues existen temas como el de alfabetización informativa, como también los espacios arquitectónicos para bibliotecas y archivos, entre otros, ¿verdad? Bueno, yo me voy a pasar esto, porque si no, no voy a acabar en el tiempo. Pero bueno, nada más comentarles que la Secretaría de Educación Pública de México, que es el que nos rige desde la educación preescolar hasta la educación universitaria, determina que los profesores de tiempo completo debemos cumplir 4 funciones. Son la de docencia, o sea, tanto en pregrado como posgrado, debemos cumplir con la función de investigación y publicaciones, la función de gestión que podemos hacer dentro de las facultades o las escuelas, y también la podemos hacer fuera, pero que estén en lugares relacionados con las áreas de la facultad, y también la tutoría y el seguimiento académico de los estudiantes, y estas son, bueno, pues funciones obligatorias para nosotros, ¿no? También tenemos, además de los profesores de tiempo completo, profesores horas asignatura, que laboran en unidades de información, archivos, bibliotecas, centros de información y documentación, pero también tenemos profesor hora asignatura que labora solamente en la facultad. Hay profesores que dan hasta 7 horas continuas de clase y tienen esa característica de ser hora asignatura. Bueno, entre las conclusiones previas, pues tenemos que pues no hemos podido superar en San Luis Potosí eso, ¿verdad? Siempre es más mujeres, ¿verdad?, que varones. El 55%, ¿verdad?, somos mujeres, el 45% pues son varones, ¿no? Los rangos desde edades, como ustedes ven, pues están el 15% entre 25 y 30 años, el 20% entre 31 y 35 años, el 15% de los que contestaron entre 36 y 40 años, 25% entre 41 y 45, el 10% entre 46 y 50, y bueno, yo me sumo al 15% de los betabeles que ya superamos los 50 años. Bueno, el nivel de estudios de los docentes de los que contestaron, yo les comentaba que hay 14 profesores de tiempo completo con doctorado, pero de los que contestaron en la encuesta, pues ahí tienen los resultados. 40% solo tiene licenciatura, el 45% licenciatura y maestría, el 10% maestría y doctorado, el 5% diplomado más la maestría. Tenemos ahí que el 80%, ¿verdad?, son profesores de asignatura de los que contestaron. El 20% son de tiempo completo. Bueno, la experiencia docente en años, ahí la tienen ustedes también. Ay, perdónenme, no alcanzo. Bueno, ay, me ayudan, por favor. El 20% de 6 a 10 años, y bueno, lo más sería de 21 a 25 años. O 35%. Muchas gracias. Y los que rebasamos los 26 años, yo por ejemplo, pues ya tengo 33 ahí, ¿verdad? Ya no me he puesto al primer error. Entonces, bueno, el 40% de los docentes toman tomaron cursos de actualización en pedagogía, el 60% no. Y les comentaba hace un rato, bueno, pues son sobre tutoría, sobre los conflictos de los profesores en el aula, etcétera, ¿no? Bueno, el 25%, ¿verdad?, estableció que la investigación no es parte de su nombramiento, ¿verdad?, a lo mejor porque son profesores asignatura. El 45% no realiza investigación, el 30% sí, y nuestro nombramiento en la universidad es de profesores investigadores. Bueno, también los profesores asignatura, ahí tienen ustedes 18% laboran en centro de documentación y de información. Luego tenemos que el
55% está en biblioteca universitaria, 9%, ay Dios mío, no me hostiguen por favor, ¿verdad? Sí, 9% en biblioteca escolar, 9% en archivo, y bueno, ahí tenemos los resultados que les vamos a presentar en las publicaciones, ¿no? Y bueno, tienen, Dios mío, ahí los recursos con tecnologías de información y comunicación que se utilizan en la docencia. Bueno, tienen ahí PowerPoint, el Prezi, el 13% el Internet o videomotores, el 8% el Facebook, 5% Chamilo y 10% otros. Ay, Dios mío. Bueno, también el 50% ha participado en eventos internacionales y el otro 50% no. Bueno, los docentes dice imparten cursos o talleres fuera de la institución, pues el 30% dijo que sí y el 70% dijo que no, ¿verdad? Bueno, entonces todavía no se aplican todas las encuestas, no tenemos todos los resultados, pero previamente les puedo compartir que 4 profesores de tiempo completo son los que imparten docencia en los 3 programas, el de gestión de información, el de gestión documental y archivística y en la maestría de ciencias de la información. Y estos 4 profesores son los que tienen también la mayor producción académica. También que los profesores están pidiendo cursos de actualización en las disciplinas en los 3 programas. Y también, bueno, que hay que fortalecer la investigación por líneas académicas y también publicar más de acuerdo al nombramiento que tenemos de profesor investigador. Y muchas gracias, muy amables. Bueno, vamos a abrir una sesión de preguntas, 2, 3, muy breves, muy concretas para nuestros profesores invitados, por favor.